Para muchos, la máscara de Tutankamón representa la cara sagrada de Egipto. Sin embargo, la realidad que revela es sorprendente y está ante nuestros ojos. Los orificios en las orejas rompen con todas las normas de la realeza. Ningún faraón adulto jamás fue representado con aretes en su sepultura. Esto no es un simple detalle artístico, es evidencia forense de que la máscara probablemente nunca perteneció a Tutankamón. Entonces, ¿de quién es realmente ese rostro cubierto de oro? ¿Y por qué se habría utilizado la máscara más famosa del mundo para borrar la identidad de una reina? El impacto de esta verdad puede cambiar por completo lo que se creía sobre la historia. La máscara deslumbra con oro, lapislázuli y cuarzo, una obra de arte digna de un monarca. Sin embargo, justo donde se esperaba perfección según la tradición, aparece un detalle que desafía toda expectativa: dos pequeños orificios, uno en cada lóbulo de las orejas. No son decorativos ni simbólicos, son perforaciones funcionales, perfectamente medidas para sostener aretes. Son intencionales, precisas y no muestran señales de reparación ni de daño. Quien creó la máscara no dudó en ningún momento, los agujeros son claros, visibles, y rompen una de las normas más antiguas del protocolo real egipcio. En el antiguo Egipto, los jóvenes de sangre real podían llevar aretes, pero al ascender al trono, estos desaparecían. Era un rito de paso, un símbolo de que la infancia había terminado y que la adultez comenzaba. Ningún faraón adulto, vivo o fallecido, aparece representado con aretes, ni Ramsés, ni Seti, ni Akenatón. La norma era absoluta, la imagen del rey debía transmitir autoridad y madurez, sin adornos en las orejas. Aún así, la máscara atribuida a Tutankamón presenta perforaciones diseñadas solo para sostener joyas. No se trata de un detalle menor, los orificios son limpios, proporcionales y se pueden observar en las primeras fotografías de Howard Carter de 1925. No son fruto de un accidente ni de una omisión, son un elemento que habría sido cuidadosamente revisado antes de sellar la máscara en la tumba. Durante décadas, guías y libros han pasado por alto este hecho, etiquetándolo como una curiosidad o un vestigio de la juventud de Tutankamón. Pero el faraón murió alrededor de los 19 años, para entonces, era un hombre, y todas las representaciones oficiales de su reinado muestran que no llevaba aretes, al igual que todos los faraones adultos que le precedieron. ¿Por qué, entonces, la máscara más importante de su entierro, diseñada para proteger su espíritu eternamente, rompe esta regla fundamental de la iconografía real? Solo un grupo en el antiguo Egipto tenía máscaras funerarias con orejas perforadas: las mujeres de la realeza. Reinas, princesas y algunas pocas faraonas. Para ellas, los aretes no eran simples adornos, simbolizaban estatus y divinidad femenina. Los orificios de la máscara no son un error ni un detalle decorativo. Son una pista, una especie de firma silenciosa, ignorada durante generaciones porque alteraría la narrativa aceptada. El oro que rodea las orejas es original, impecable, y los agujeros muestran simetría perfecta, similar a otros hallazgos femeninos de la misma dinastía. A lo largo de siglos, pese a saqueos, traslados a museos y restauraciones modernas, este detalle nunca fue ocultado, siempre formó parte de la intención original de la máscara, que tal vez nunca perteneció a Tutankamón. La que consideramos la cara más famosa de Egipto guarda una confesión silenciosa: la historia que conocemos está incompleta. En el antiguo Egipto, los funerales reales seguían reglas estrictas que definían cada aspecto de la imagen final del rey. Una ley destacaba por encima de todas: al ascender al trono, los aretes debían desaparecer. No era cuestión de gusto, era una declaración pública. Ante los dioses y la corte, los aretes señalaban juventud, y retirarlos indicaba madurez, autoridad y la transformación de mortal a Dios viviente. Los artistas y sacerdotes, entrenados desde niños, aplicaban esta norma con precisión absoluta.
La máscara funeraria, objeto sagrado por excelencia, debía ser perfecta, cualquier error podía impedir que el espíritu del faraón alcanzara la eternidad. Desde el inicio de la dinastía 18, ningún faraón adulto, como Tutmosis III, Amenhotep III o Seti I, apareció con aretes en su ajuar funerario. La evidencia se repite de manera consistente en estatuas, relieves y máscaras funerarias. Las únicas excepciones se encuentran en representaciones de mujeres de la realeza, para quienes los aretes eran símbolos de estatus y favor divino. Para los hombres, la perforación de orejas en el arte funerario simplemente no existía. La norma era absoluta y romperla habría sido impensable. Por eso, la máscara de Tutankamón, con sus orejas perforadas, llama la atención como una alarma silenciosa. No se trata de un detalle menor ni de un capricho estético, contradice directamente la regla más fundamental de la iconografía real. Los catálogos del Museo Egipcio de El Cairo, llenos de tesoros de todos los grandes faraones, confirman el patrón: los reyes adultos siempre aparecen sin aretes, con rostros compuestos y armoniosos. La máscara de Tutankamón rompe esta regla de forma imposible de ignorar. Algunos investigadores intentaron justificar esta anomalía. Propusieron que la máscara fue elaborada cuando Tutankamón aún era niño, antes de asumir el trono. Sin embargo, los hechos no respaldan esta teoría. Tutankamón gobernó casi 10 años y murió siendo un joven adulto. Todas sus representaciones oficiales de la última etapa de su reinado muestran un rostro sin aretes. La máscara fue creada para su entierro, no para su infancia. No hay precedentes de que la máscara de un rey volviera a símbolos de juventud. Los orificios en las orejas no son un error ni un vestigio de la niñez, son una huella que apunta a otro propietario, alguien cuyas normas eran distintas. La máscara, diseñada para garantizar la vida eterna, presenta un detalle que habría sido imposible para cualquier faraón masculino de la dinastía 18. No es solo un rasgo inusual, es una advertencia. La historia detrás de esta máscara es más compleja de lo que aparenta. En agosto de 2014, la máscara permanecía intacta en su vitrina del Museo Egipcio de El Cairo, hasta que una limpieza rutinaria se convirtió en desastre. Un movimiento accidental rompió la icónica barba trenzada de oro, dejando el oro sobre el mármol. La reacción interna fue de pánico. Temiendo un escándalo internacional, el personal recurrió a la solución más rápida, un pegamento industrial de fuerza extrema, nada compatible con conservación de museo. Presionaron la barba en su lugar y esperaron que nadie notara el daño. Pero la reparación improvisada no pasó desapercibida. La barba quedó torcida, varios milímetros fuera de lugar, con el pegamento filtrándose y dejando una línea amarillenta sobre el mentón. El olor químico se mantuvo días, y la esperanza silenciosa de que las cámaras del mundo no captaran el error fue inútil. Para enero de 2015, la noticia se había filtrado, los titulares internacionales hablaron de encubrimiento. Se llamó de urgencia a Christian Ackman, conservador de metales de Alemania, quien llegó para encontrar el daño más grave de lo informado. El pegamento había penetrado en el oro, fusionando metal antiguo con plástico moderno. La tarea de retirarlo sin causar más daño se convirtió en un verdadero desafío. Durante días, Ekman y su equipo trabajaron con bisturíes y disolventes, eliminando el pegamento milímetro a milímetro. La barba, obra maestra de oro y lapislázuli, tuvo que ser desmontada, limpiada y reinstalada usando cera de abejas, el mismo material que los antiguos egipcios empleaban hace 3000 años. El incidente, aunque escandaloso, permitió un examen sin precedentes de la máscara. Por primera vez en casi un siglo, los expertos pudieron estudiar su estructura interna, cada junta, cada costura, cada capa de oro fue inspeccionada. Lo que parecía un simple defecto se convirtió en un tesoro forense, la máscara reveló secretos ocultos por milenios, gracias a un error humano y a un pegamento inapropiado.
Los conservadores encontraron una línea irregular a lo largo de la mandíbula, de oreja a oreja, como una cicatriz apresuradamente cosida. No era una grieta, sino una unión soldada, indicando que el rostro y el tocado se habían ensamblado por separado, no moldeados como una sola pieza. El oro cambiaba de tono y textura en las uniones, mostrando la dificultad de fusionar metales distintos. La barba también contaba su propia historia. Dentro del mentón había un tubo de oro oculto, un mecanismo diseñado para colocar o retirar la barba, algo único en máscaras reales de la época. La fijación original no fue estética, sino funcional. La barba se soldó con metal blando y se cubrió, y solo el desastre del pegamento moderno permitió descubrir esta reparación antigua. El equipo de Christian Ackman documentó cada detalle de la máscara con precisión casi quirúrgica. La línea de soldadura, las aleaciones distintas, el tubo interno, todo indicaba que la máscara había sido ensamblada en partes, no creada como un objeto perfecto de una sola pieza. Las radiografías mostraron capas internas de oro que confirmaban algo sorprendente. El rostro y el tocado no solo diferían en composición, sino también en antigüedad. El tocado, con un oro más puro y brillante, correspondía a una fase de fabricación distinta. El rostro, ligeramente más opaco y con una mezcla de cobre y plata, pertenecía a otra. La unión nunca estuvo destinada a ser visible. Era una especie de cirugía oculta realizada por artesanos que tuvieron que adaptar la pieza a un nuevo propietario con urgencia. Nada de esto se ajusta a la perfección esperada en un entierro real. Todas las demás máscaras de faraones conocidas se hicieron como una sola unidad, sin costuras, sin cicatrices, sin partes desmontables. Aquí, en cambio, cada componente fue forzado a encajar. La línea de soldadura y el tubo de la barba no son meros detalles técnicos, son las huellas de una modificación de última hora, una confesión mecánica de que la máscara más sagrada del sepulcro de Tutankamón nunca fue realmente suya. Pero los análisis no se limitaron a lo estructural. Se realizaron pruebas químicas exhaustivas que despojaron a la pieza de siglos de suposiciones. Con fluorescencia de rayos X, se midió la composición del oro con precisión decimal. Los resultados fueron claros. El rostro es de un oro de aproximadamente 18,4 quilates, más duro y con mayor proporción de cobre y plata. El tocado, en cambio, alcanza los 22,5 quilates, más rico y brillante, más cercano al estándar real egipcio. La unión entre ambas partes no es solo física, sino también química. Dos recetas de oro distintas chocan en una línea invisible. Ninguna otra máscara real conocida muestra este tipo de separación, todas fueron elaboradas de una sola mezcla y según un único diseño. Los escaneos revelaron además cómo se trabajó cada capa de oro, dónde se cambió el material y cómo se aplicó sobre el rostro, la mandíbula y las orejas. El rostro y el cuello presentan un oro más bajo en quilates, martillado fino y bruñido para dar un brillo suave. El tocado y el collar son casi oro puro, con solo un poco de cobre para evitar deformaciones, pero sin perder el brillo. Incluso las franjas azules del Nemes cuentan su propia historia, algunas con pigmento sintético típico del periodo de Tutankamón, otras con fórmulas diferentes, indicando reparaciones o añadidos hechos en momentos distintos. No se trata de un taller que trabajó en una sola sesión, la máscara fue ensamblada en etapas, con materiales procedentes de diferentes fuentes. Los datos son precisos, pero el mensaje es contundente, el rostro y el tocado nunca estuvieron destinados a estar juntos. Fueron obligados a unirse a última hora, martillados y soldados, para crear una máscara real apresurada. Los expertos en conservación, entrenados para identificar falsificaciones, consideran estas discrepancias en las aleaciones como señales de alerta. En el mundo del oro antiguo, la uniformidad es la norma, una diferencia de quilates tan marcada en un objeto de tanta importancia no es un descuido, sino evidencia. La huella química de la máscara es tan única como un perfil de ADN y cuenta una historia de reutilización y adaptación, no de perfección.
La ciencia no puede decir con certeza a quién perteneció originalmente el rostro ni quién fue